Bien, a nuestras invitadas ya las hemos presentado, pero les damos las buenas noches. Marisa Glave, militante de Tierra y Libertad, y Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, el primer tema tiene que ver con la bancada fujimorista, que ha anunciado que va a presentar este lunes una moción de censura contra la mesa directiva. ¿Dónde la presenta la moción? Ante el Congreso. O sea, ¿me parte? Sí, tiene que ser admitido. No nos olvidemos que se dio un pliego interpelatorio contra el ministro Figalo, el ministro de Justicia, por todos los hechos que ya conocemos, y luego de eso se presentó un pedido de censura. Dice la presidenta del Congreso que se está respetando y que se seguirá respetando, pero se tiene que seguir con los procedimientos reglamentarios del Congreso. No nos olvidemos que el ministro Figalo, al acudir el jueves último al Congreso, ha cumplido con todas las formalidades que establece el reglamento. Es decir, la moción de censura va después de la presentación, ya sea voluntaria o no, del ministro Figalo. Entonces, lo que se debió de hacer es convocar, y además, según los portavoces de todos los partidos, la presidenta se comprometió con los portavoces ese mismo día en llamar a pleno el día lunes 15, para lo cual no se requería una ampliación de legislatura, porque la legislatura, según el reglamento, culmina el día 15. Sin embargo, jamás se llamó a pleno y ahora se necesitaría una ampliación, o se puede pedir por parte de los congresistas, si es que tenemos 78 votos más o menos aproximadamente, que viene a ser las 3/5 partes del número legal de los congresistas, a una sesión, a autoconvocarnos para una sesión de pleno, ¿no? Una pregunta técnica. ¿Qué pasa con esa moción de censura? Me refiero a la que pretende censurar a la mesa directiva de Nueva Figalo, si es que no hay sesión del Congreso. Se quede esperando hasta que se convoque. Ajá. Lo que pasa es que están jugando con los tiempos, ¿no? Definitivamente hubo un ofrecimiento de parte de la presidenta y simplemente se confió en eso, de que el lunes se iba a poner a votación la censura, cosa que no ha ocurrido. Es por eso que las diferentes bancadas están pensando en interponer una moción de censura contra la mesa directiva, y también se está hablando de una denuncia constitucional en contra de la presidenta del Congreso, ¿no? ¿Qué dice Marisa sobre esto de acá? Supongo que, como la mayoría de peruanos, la verdad, el Congreso nos parece que está metido en un conjunto de trámites y discutiendo temas que no tienen que ver con los problemas reales del país. Hay un problema de fondo con el tema de la lucha anticorrupción. Creo que el problema del señor Figalo, en su presión, por decirlo de alguna manera, a la ex procuradora, tiene que ver precisamente con un manejo independiente o no de una procuraduría que había demostrado mucha iniciativa y que se había fortalecido muchísimo durante este gobierno para no permitir la impunidad en muchísimos casos del gobierno del fujimorismo, en muchísimos casos del gobierno del partido aprista, y que claro, ahora hay problemas porque este caso que se está investigando es un caso que tendría que ver con el actual gobierno, digamos, ¿no? Y creo que ese es el tema que le preocupa a la mayoría de la población. Ojalá el Congreso resuelva sus problemas. Ya muchos hemos visto posibles interpelaciones y posibles censuras a ministros acusados de lobismo, por ejemplo. Y ahí están. O sea, es decir, mucho no ha pasado, con lo cual muchos no tenemos mayor expectativa de lo que pueda pasar en el Congreso. Ojalá lo resuelvan, la verdad, y ojalá en algún momento tomen acciones serias. ¿Y usted cree que el oficialismo está jugando con los tiempos, que se está haciendo de la vista gorda, o están cumpliendo, ¿no? Porque han hablado por ahí de que que hay falta de información por parte de la oposición. ¿Es eso? ¿Hay falta de información? Mira, yo hoy día estuve preguntando a algunos amigos, lo que me explican es que hay una especie de vacío en el reglamento, no queda claro. O sea, la congresista lo que dice es que la presencia del señor Figalo ya reemplaza la parte de la interpelación, digamos. Hay otros que dicen que no, que tiene que ir formalmente a pedido por un tema de interpelación. La verdad es que hay un tema que está ahí en manos de la mesa directiva y tendrán que resolverlo políticamente, ¿no? Y creo que ese es un tema de resolver. Sería bueno que eso ocurriera, la verdad. Pero, digamos, lo importante en este caso, insisto, es el tema de fondo, digamos, ¿no? Y el tema de fondo tiene que ver con la lucha anticorrupción en el país. Y tiene que ver con cómo se hace frente desde la clase política, una clase política cada vez, digamos, con menor legitimidad en la población, representantes de distintos gobiernos con bastantes escándalos de corrupción, y entonces ese es un tema de fondo, ¿no? Porque pareciera pues que hay una especie de doble moral, mucha gente acusada de corrupción después se supone que corre a perseguir a un corrupto, entonces ya todo queda como en una nube
que deja un sinsabor muy grande a la población que sigue su día a día viendo pues que el Congreso discute temas que no necesariamente tienen que ver con nuestra cotidianidad, ¿no? Y creo que ese es el problema más grande del nivel de legitimidad que tiene hoy el Congreso. Vamos a escuchar al congresista Héctor Becerril, que ha planteado precisamente lo que mencionaba Cecilia Chacón, que se autoconvoque la representación nacional. También podríamos nosotros mismos autoconvocarse ante la inoperancia y la no convocatoria de Ana María Solórzano. ¿Hay esa posibilidad? ¿Está en el reglamento? Claro, obviamente que está, y eso también lo estamos estructurando. Hay una autoconvocatoria. ¿Cuándo tendrían ustedes las firmas necesarias para presentar esta denuncia? Nosotros el día de hoy estamos trabajando desde ayer en este tema. Obviamente que estamos esperando que pase el día domingo, porque pedir la censura de la mesa directiva y de repente Ana María Solórzano convoca mañana pasado no sería correcto. A partir del día lunes ya presentaremos los documentos pertinentes para la censura de toda la mesa directiva y la acusación constitucional contra Ana María Solórzano en forma personal. ¿Va a alcanzar el tiempo? Creo que Ana Solórzano se equivoca. Ella cree, me imagino, pues copiarse lo que hace Nadine Heredia en el Ejecutivo, donde ella ordena, manda a los ministros. Acá ella se equivoca. El Parlamento no vamos a permitir que Ana María Solórzano quiera manejar el Parlamento como si fuera su chacra. Se ha equivocado. ¿Y cómo va a ser? Sí, yo quisiera hacer a puntualizar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que el tema de la lucha contra la corrupción tiene mucho que ver con el tema de Martín Belaúnde, que justamente el Congreso lo que quiere es ver hasta dónde llegaron los lazos de Martín Belaúnde. Y no nos olvidemos que el tema de Figalo no es por Figalo per se, sino es justamente por la relación y las reuniones que él habría tenido para beneficiar a Martín Belaúnde. Por lo tanto, se relaciona con lo que es la lucha contra la corrupción. Por otro lado, la moción de censura, y lo dice el reglamento claramente, es que la moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar, que es el caso del ministro Figalo, o debido a su resistencia para acudir a este último supuesto. Por lo tanto, el reglamento es bastante claro al respecto, ¿no? Entonces, coma o, lo que significa es por esto, por esto o lo otro. Por lo otro. Y por supuesto que si bien es cierto, el ministro se presentó, por lo tanto, la moción de censura, no necesariamente por llamado. Así es, por lo cual dice el reglamento, claro, por voluntad de la concurrencia de los ministros para informar, es decir, voluntariamente, ¿no? Porque si no es interpelar. Cuando han sido interpelados, ¿no? No, acá lo dice el reglamento. Congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar, o debido a su resistencia. Entonces está bastante claro de que se ha cumplido con la formalidad en el reglamento, y por lo tanto lo que nosotros estamos exigiendo es que antes del domingo 21, que se tiene plazo según también el reglamento hasta el domingo 21, se pueda convocar a la representación Pero la nacional. moción de censura se presentó antes de la presentación de Figalo, entonces ¿cómo pero el requisito se cumple después? Se ha subsanado con la presencia del ministro. Pero me imagino que eso es lo que están discutiendo. No, porque el Congreso es bastante claro y hay también antecedentes parlamentarios que así lo han visto en otras ocasiones. Por lo tanto, el ministro, al ir a informar, entonces la moción de interpelación corre a partir después de lo que ha sido la información del ministro. Ahora, en lo que se refiere a que varias veces se ha llamado y no se ha logrado censurar, efectivamente, porque hay un apoyo de diferentes bancadas a favor del gobierno. Es por eso que no se logra censurar, no porque no se tenga la razón, es porque a la hora de la hora, igual que ocurría en la municipalidad, son los votos los que deciden, y la mayoría está blindando de alguna manera a estos ministros que, según los que hemos votado a favor de las censuras, deberían haberse ido. Pero como somos democráticos, respetamos los mecanismos democráticos. Me siento por favor, alumna clave. Sí, no, es que hubiera sido bueno, digamos, creo que lo que le molesta a la ciudadanía, y me incluyo, de nuestra representación parlamentaria, es que, por ejemplo, en casos como el del señor Mayorga, ¿no es cierto?, cuando hubo una clara injerencia de un conjunto de empresas en cómo iba a ser la política de hidrocarburos en el país, ¿no es cierto?, lo que hicieron nuestros congresistas fue irse en la mitad de la discusión del señor. Y ni siquiera escucharon, y ni siquiera defendieron, creo, los intereses de la nación. Y después, ¿qué ocurrió? El señor sigue ahí, sigue como ministro, y lo que nos da la sensación a todos es que no pasa nada, ¿no? Entonces, ojalá esta vez
funcione, ojalá logren hacer lo que tienen que hacer, pero lo cierto es que la sensación que hay es que cuando hay evidentes lobbies, ¿no es cierto?, mostrados, o cuando tenemos leyes que copian, copy-paste el informe legal de una empresa y que se hace entonces la ley Coca-Cola o se hace la ley Lingley, ¿no es cierto?, los congresistas ojalá reaccionen. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Censurar al ministro Figalo? Mira, en este caso la verdad es que yo creo que el presidente es quien tiene la responsabilidad y quien debería darle una lección al país y darse cuenta que hay un problema serio con lo que está como un cuestionamiento, digamos, a la lucha anticorrupción, que hasta hace poco mucha gente creía que funcionaba bastante bien en la Procuraduría, digamos, ¿no? Entonces, es evidente que el señor Figalo no se va a quedar mucho más tiempo. El tema es cuándo va a salir y quién va a tomar la decisión, y creo que esa es la discusión ahora. Va a salir a través de una censura en el Congreso, va a salir por decisión del presidente, pero la realidad es que no creo que el señor vaya a quedarse muchísimo tiempo. No lo veo con mucha intención. Pero es que están esperando, creo que están tratando de jalar, vienen fiestas. No y en fiestas nos terminan metiendo un montón de cosas en el Congreso, en el Ejecutivo. Lo que se está cuestionando aquí es que sea de parte del Ejecutivo quien ha tenido la misión o la orden de tener las conversaciones que tuvo tanto con fiscales como con procuradores. Entonces, por eso es que sería bastante complicado, difícil creer, que sería lo ideal, que sea el propio Ejecutivo, porque está en manos del Presidente de la República, que le diga hasta aquí nomás, muchas gracias, y exista otro ministro. Justamente la censura es cuando el Presidente de la República no toma la decisión de retirar a un ministro. En todo caso, lo importante en este caso es que el señor Belaúnde Locio no puede ser colaborador eficaz. En este caso, el señor Belaúnde Locio tiene que ser investigado por un caso que no es solamente el tema de la centralita, sino ver qué posibles implicancias hay del Ejecutivo en este tipo de actos. Pero el caso es sobre la centralita nomás. Que funcione. Sí, así claro, fuera que ya se ha negado 20.000 veces que no va a ser colaborador eficaz por el caso de la centralita. El caso que ni siquiera se ha empezado sobre sus negocios o amistades en las regiones es otro cantar. Vamos con esa es la razón de la censura, ¿no? El tratar de que sea colaborador eficaz cuando a todas luces es imposible que lo sea. Vamos con... Por eso ya se consiguió, creo, ¿no? Con el oficialismo, a ver qué es lo que dicen. Tienen las declaraciones ahí del congresista Gutiérrez, a Bogotá y la propia Solórzano, ¿no es cierto? Vamos a escucharlos. Nuestros parlamentarios, algunos, lastimosamente, o pecan de muy ignorantes o de muy vivos, porque no están interpretando la norma en su real contexto. El artículo 86, inciso A, de la Ley Orgánica, que es el reglamento del Congreso de la República, aprobado en el anterior régimen de gobierno, promulgado en el anterior régimen de gobierno, indica claramente que toda moción de censura deberá ser presentada posteriormente a la presentación del ministro, sea por la interpelación, sea por invitación, por concurrencia propia o cuando se rehúse a venir a las interpelaciones. Bajo esos presupuestos se habilita la segunda instancia, que es la censura. Es decir, el control político no es hacer lo que a mí me da la gana. Era muy sencillo y muy fácil presentar una nueva denuncia el mismo día, una vez agotado el debate. ¿Por qué no lo han hecho? Y es muy fácil convocar a una legislatura extraordinaria de parte de ellos. Lo que ocurre, y esto se confirma con la salida el día de ayer de la señora Keiko Fujimori, aquí lo que se está buscando es generar una desestabilización total al gobierno, y no solamente al gobierno, ahora quieren amedrentar, asustar a Ana María Solórzano. Yo creo que la población tiene que saber que esto es una maniobra más, una burda maniobra que además está demostrando que son unos ignorantes, incompetentes, incapaces, porque ellos tienen en sus manos todo para que se lleve adelante el voto de censura. Depende de ellos. Ahora, si ellos son unos incompetentes e incapaces que no saben qué es lo que tienen que hacer, yo les voy a regalar por Navidad un reglamento a cada uno de ellos. Sin duda, pero ¿por qué no ampliar la legislatura tampoco? ¿Por qué sentar un pésimo precedente? El reglamento, tal cual está expresamente cuando se presenta una moción de censura, los requisitos que necesita la moción de censura, que es válida. Entonces yo invoco, estoy seguro que este Parlamento, a través de nuestros voceros y el diálogo y la apertura que siempre hemos tenido nosotros con nuestros voceros, va a hacer que esto se solucione cuanto antes. Vamos a reunirnos con ellos en la brevedad posible. Entiendo que muchos de ellos están también en provincias, han viajado, y no hay ninguna voluntad de la mesa directiva, y menos de quien habla, de dilatar ningún proceso o instrumento válido de la oposición, ni dilatorio, ni poner ningún obstáculo. Pero hagamos las cosas bien.
respetemos el reglamento y planteemos las cosas tal como deben de ser. Disculpe, Presidente, en términos concretos... En determinar los supuestos por los cuales se presenta una censura y el tiempo. Y el artículo del reglamento es claro y dice luego de tales supuestos. Son 4 supuestos que nos da el reglamento del Congreso y nosotros estamos en la obligación de cumplirlo. Es por eso que hemos escuchado el día de hoy la discusión que no se basaría en unos días que esté corriendo una censura que no cumple con el requisito, sino más bien en la procedibilidad de la moción de censura, en qué momento se ha presentado y si se ha dado uno de los supuestos. Yo estoy segura que a través del diálogo con nuestros colegas este Parlamento responsable lo va a solucionar y reiterar que la mesa directiva no tiene ninguna voluntad de poner ningún obstáculo, ni lo haría. Bueno, estaba viendo acá, digamos, a personas que también tienen cierta trayectoria en el Congreso de la República, los exoficiales mayores, ¿no? Y también la señora Patricia Robinson, que trabaja todavía actualmente en el Congreso, y ella ha explicado que la presentación del ministro fue en la mañana y que la moción entró a trámite de documentario en la tarde, a las 4:15 pone ahí, y ha posteado a través de su Twitter el documento, lo que significa que sí. Entonces aquí dice, no, pues no hay que tomarle el pelo a la gente, dice, no podemos hacer lo que nos da la gana, respetemos las leyes a todos, políticos y ciudadanos. Pero qué importante para la marcha del Estado es tener funcionarios públicos imparciales y bien preparados. ¿Cuánto daño hace los chicheños? Aquí efectivamente tengo la copia de la moción y aquí puedes decir que a las 16:15... Claro, eso es lo que se ha posteado justo ahora, ¿no? Entonces, eso significa... Claro, el estatus legal estamos hablando aparentemente esa moción es haber sido presentada. Habrá que ver qué discusión hay finalmente después del tema, pero la verdad es, acá más o menos, entregaron unas horas antes, unas horas después, hay un tema burocrático de por medio en el Congreso y tiene que ver con un tema de fondo, Verónica, que es que igual hay esta sensación de que el Congreso pues está en estas discusiones. Esas son las discusiones que atraen al Congreso. Pero siempre, ¿no? Y yo creo que el Ejecutivo se aprovecha de eso. No solamente eso, ¿no? Se aprovecha, decir que es un sinsentido, porque de alguna manera hemos puesto sobre el tapete el tema de la manipulación que ha habido de fiscales, obviamente con el apoyo de los medios de comunicación. La fiscal, la ex fiscal, ha puesto en conocimiento de toda la población los manejos que han habido, y de alguna manera el hecho de que el Congreso salga y levante su voz sobre estos temas impide, por ejemplo, que el señor Martín Belaúnde del Ocio haya sido considerado colaborador eficaz. Entonces, muchas veces sé que hay percepciones, pero se nos ha demostrado en el día a día que no necesariamente las percepciones son realidades, ¿no? Si no, preguntemos, por ejemplo, a los exministros del Interior que hablaron de percepciones y demás que ya no están, o de las cifras de delincuencia que continúan creciendo. Entonces, no necesariamente las percepciones son las reales, ¿no? Por eso, precisamente, habría que decirle a los ministros del Interior que las percepciones han ido en aumento porque la delincuencia ha ido en aumento. Y creo que precisamente la percepción que hay en el país es que quienes han puesto en evidencia este caso han sido quienes los han investigado de fondo y quienes han salido a denunciarlo, y que después sobre eso se ha montado el Congreso, y sobre eso el Congreso está tratando ahora de hacer una interpelación en un juego político, pero quienes han puesto el tema en agenda no han sido precisamente las bancadas que hoy promueven la interpelación. Ojalá, o la censura, en todo caso ojalá esto ayude a un debate democrático y que el objetivo, porque el objetivo de fondo no debe ser yo quiero dañar un gobierno para tirarme abajo a un ministro. El objetivo de fondo tiene que ser quiero avanzar en la lucha anticorrupción, y necesitamos en este país que las personas vinculadas a la corrupción no tengan vinculación, digamos, con decisiones de gobierno, y que sean en el fondo, ¿no es cierto?, las personas que reciban sanciones mayores. Y que hoy en día, ojalá el Congreso también apruebe mayores penas y penas más drásticas para los casos de corrupción, que hoy en día permiten que puedan volver a ser nuevamente funcionarios públicos, que puedan postular nuevamente a cargos de elección popular y que puedan seguir en la política. Santos, ¿no? Por ejemplo, que está en la cárcel. Si lo sancionan, Verónica, si lo sancionan, creo no solamente que debe ir a la cárcel, sino que creo que debería implementarse este tipo de medidas para que no puedan volver a la política. Cualquier persona que tenga una sanción penal por corrupción debería ser una persona que no vuelva a la política en el país. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.